La radio es mía, con Mónica Solís. De 3 hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para No sé si el viaje del cuento hoy nos va a llevar con David Acera, que es nuestro narrador oral, a un sitio espectacular, pero yo no sé si tú recuerdas, David, que hacías en el 2004, ya que estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Pues justo en el 2004 no, me acuerdo del 2003, que fue la guerra contra Irak, que nos removió. Oye, sí. Que nos removió a todo el país. Y me acuerdo de ese año mucho porque mi papá estuvo en Bagdad como escudo humano por la paz, con gente de todo el mundo, hasta una semana antes de comenzara el ataque norteamericano contra el pueblo iraquí. Ahí estaba también, hay una mujer de Quirós, ahí no me acuerdo ahora el nombre, Teresa, que murió hace poquito, una maestra jubilada que se murió hace poquito, y de eso me acuerdo, de esa época fundamentalmente me acuerdo de eso. Y también de la canción que estabais poniendo, que justo la estaba escuchando, desde luego. Que nada Pero tiene, yo sí pienso en esa época, sí. Que nada tiene que ver con lo nuestro y con lo que nos traes y nada. Sí. Pero bueno, ya sabes que estamos en verano, te estamos haciendo esta recopilación de músicas, de todo. Empezamos en los 70 y ya vamos por el 2004 en este caso, pero bueno. Ay, qué guay. Vamos con esas canciones del verano que solo de verdad nos trae de recuerdos en muchas ocasiones. Pero también nos traen recuerdos los cuentos, ¿verdad? Que son absolutamente necesarios para niños, adultos, mayores y no tan mayores. Pues sí, y como vamos aquí como de oca en oca, pues la semana pasada nos encontramos con África mientras pasábamos por Cuba. Y digo, ya, sí. Pues os voy a contar aventurinas por África y algún cuento africano. Yo mi encuentro con África fue súper casual. Estaban vendiendo mis padres su casa. Sí. Y les enseñé la casa a una pareja con 2 de sus hijos. Ahora tienen 3. Él se llama Manuel Galán, ella Inés, y acababan de regresar de Tanzania, donde vivieron mucho tiempo. El crío, y desde entonces, bueno, no nos hemos separado. Organizamos juntos el único, pero fue así, o sea, fue enseñándoles la casa, porque iban a comprar la casa de mis padres, empezamos a hablar y empezamos a trabajar juntos. En la escuela mantenemos juntos el único festival de narración oral que hay en Asturias, que se celebra en Pola de Somiedo. Total, porque Manu es tataranieto de Álvaro Flórez Estrada, que es uno de los grandes liberales, pensadores liberales del siglo XIX, españoles, pero bueno, desde Asturias, de Pola de Somiedo. Y Manu, bueno, pues gerencia el hotel que hay en la casa natal de su antepasado, de Álvaro Flórez Estrada. Y allí, y entre el pueblo, pues montamos este festival que se llama Tibleus, que lo podéis buscar, tibleus.es, desde hace 12 años, el único dedicado al cuento en Asturias. Pero bueno, aventuras con África, hay mogollón. Claro, él me empezó a hablar de que llevaba no sé cuántos años viviendo en África, y ya se me empezaron a poner los ojos como platos. El crío mayor, estábamos recordando, Lucas, bueno, que ahora ya es un hombre sabio y poderoso que tiene la energía tan sana y somedana en las venas, pero contaban cosas muy divertidas de él. Claro, él te debía tener 3 añinos, 4, y te miraba con unos ojos muy asustados porque hablaba medio suajili, medio español. Y entonces él flipaba mucho con los ascensores. Esto de que te subieras en un sitio y te dejara en otro. Claro. Fíjate, algo tan normalizado en nuestras vidas, ¿eh? Y le decía, me recordaba el padre el otro día, Manu, que una vez, varias veces, subían en el ascensor, el crío flipaba y no quería salir del ascensor porque aquello se movía mucho. Y les decía a sus padres, Mimi Nabaki Maembúa, que significa me quedo con el perro. Allí dentro del ascensor no había ningún perro ni nada, pero él insistía, Mimi Nabaki Maembúa, me quedo con el perro. Y él, bueno, pues allí Manuel montó una ONG que os recomiendo visitar, que se llama Muema, la primera con w.or.tz, o Matumaini, que es la de aquí, todo con i latina, .org. Y ellos abren el primer centro de Tanzania para que los niños en situación de calle puedan estudiar, porque allí hay muchos niños que no es que estén abandonados, es que a partir de los 6 años, si no hay comida en casa, tú te vas a la ciudad, te organizas
y a lo mejor los fines de semana vuelves a ver a mamá y a papá, ¿no? Te organizas con otros niños y bueno, pues vas trabajando y buscándote la vida, ¿no? Desde esas edades tan tempranas. Y Manuel ayudó a montar la primera escuela de todo el país donde esos niños podían estudiar. Algunos incluso han acabado secundaria, que eso es como si tú y yo, Mónica, acabamos ingeniería aeroespacial en Houston. Sí. Muy parecido. Entonces yo me fui Me allí alegro mucho. con el tiempo, me fui allí con otro amigo mío, que os hablaré de él en otra ocasión, que se llama el Dr. Loy, que es profesor de psicología de la Universidad de Oviedo. Me fui con él allí a contar cuentos a los niños y a las niñas que viven en Karatu, en la calle. Entonces, es una ciudad de 5.000 habitantes, no tiene una sola luz pública. Cuando se hace de noche, se hace súper de noche, ¿no? Entonces me acuerdo que todos los días íbamos a contar cuentos, por ejemplo, por la noche a la zona cercana al vertedero, donde vivía una pandilla muy grande que se dedicaba al reciclaje de basuras. Entonces, cuando llegabas allí para darles el cuento de las buenas noches, tenías que avisar que llegabas, porque allí cuando se hace de noche, se hace de noche. Entonces tenía que decir siempre, Amani Naupendo, Rafiki. ¿Nada de algo, Rafiki? ¿O nada de algo por ahí? ¿Qué significa? Sí, de Rey León. Ahí está, como mola cuando compartimos acervo cultural. A ver, ¿cómo es? Repítelo. Amani Naupendo, Rafiki, que significa paz y amor, colega. Rafiki, que es también, como muy bien decís, el mono del Rey León significa colega, amiguete, amiguillo. Todo lo que ves en el Rey León, así un poco con el tamiz norteamericano, ahora como somos todos norteamericanos de cultura, pues compartimos acervo cultural y es bonito eso también, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que ves ahí en la peli del Rey León, yo lo vi en Tanzania, ¿no? Cuando Timón y Pumba cantan lo de Hakuna Matata, eso traducido al español de los que vivimos los salvajes, años 80, del siglo pasado, sería algo así como decir tranqui tronqui. Tranqui tronco. Tranqui tronqui, Entonces, tranqui tronco. Que se rompe el coche en mitad de la nada, Hakuna Matata, tranqui tronqui, pole pole, despacito. A eso me pasó, te quedas ahí un día colgado en mitad de la nada tomándote ahí unas birras en un bar que aparece no se sabe dónde hasta que te arreglan el coche. Eso ha pasado. Y luego es que, o sea, aquí tendríamos para hacer como 25 programas, porque esto fue un mes, tuve aventuras de todo tipo, como éramos los únicos así descremados del pueblo, porque eran 5.000 habitantes, pero si tú ves un blanco, para entendernos, por allí, o es dueño de todo lo que estás viendo, o está de vacaciones y vive en un hotelazo fuera del pueblo. Pero el doctor Lo y yo vivíamos en el pueblo, y gracias a eso tuvimos aventuras de todo tipo. Claro. Oye, pues hacemos una segunda parte de África, lo tengo clarísimo, ¿eh? Hombre, bueno, en la semana que viene, pero yo sé que esta semana tenemos un cuento guapo, ¿verdad? Se iba a contar un montón de aventuras, pero vamos, si eso... Bueno, sigue. Venga, nos quedamos... No, ¿qué tenemos? ¿10 minutinos o así? Sí, nos queda... Espera, que me lo diga el técnico exacto. 11 minutos. Venga. 11. Oye, pues si tenéis ganas de más África, os cuento más África. Venga, pero así cosas... Tengo un espectáculo que se llama Cuentos Viajeros, donde cuento muchas aventuras que hoy nos contaré. Por ejemplo, pues con elefantes, que una vez tuve que salir a tiros de elefantes en la ladera del Gorongoro, un montón de cosas, que es un parque nacional. Pero, por ejemplo, un día llegaron amigos nuestros y nos dijeron, ¡te llegan los ñus! Y entonces nos dejaron unas bicis viejas hechas polvo y nos fuimos al lado en la parte del lago Manyara, que no es parque nacional, a correr en bicicleta detrás de las primeras manadas de ñus en migración. ¿Sabéis lo que son los ñus? Esta especie de vacas salvajes. Silbando Verano Azul, que era una cosa que veíamos en los años 80. Y eso es una pasada. Por África. Por África, silbando Verano Azul detrás de ñus corriendo. Es una cosa muy loca. Yo hice todo tipo de locuras. Luego el doctor Loy, que es muy montañero, nos dijo Manuel Galán, oye, nada, subidos hay un monte que hay que entre Kenia y Tanzania. Es muy fácil. Me meten... Porque el doctor Loy sabe subir, pero yo no, de aquella pesaba 12 kilos más que ahora y no hacía nada de ejercicio. Y me hice un 3000. Subí un 3000. ¡Qué barbaridad! La montaña es el Ordoño Ndogai, que es un volcán en activo que está en la frontera entre Tanzania y Kenia. Empezamos a las 12 de la noche e hicimos cima a las 7 de la mañana. Yo cuando de repente di la vuelta y miro para abajo, era como ir en un avión. Y yo tengo vértigo y se me fue toda la fuerza y ya mi cuerpo no respondía. Y bajé 7 horas casi rodando.
después, la montaña para abajo. Pero tú has ¿Por hecho qué? todo esto, porque contando cuentos, tú has hecho todo esto que nos dices precisamente para que tu vida sea un cuento, ¿no? Porque te Claro, escucho a narrarla ver. y eso, vamos. Yo os lo comentaba un poco el primer día, ¿no? Quiero decir que al final la vida de un cuentacuentos es contar cuentos que uno escribe, que han escrito otros, y también contar la vida de uno. Entonces, tener experiencias como estas te permite abrir la cabeza, imaginar. Abrirte Y la cabeza te la contar. vas a abrir Sí, sí. subiéndote Eso esa también. montaña, ¿eh? Subiendo al Eso 3000. también, eso también. Eso Andando también. detrás de News. Eso también. No Bueno, es- y tuve muchísimas, Claro, con me imagino, con David. leones en la puerta del baño. Pero mira, Osh, una de las que flipé, allí todavía viven cazadores recolectores, como en el Neolítico. Esto lo tienen las mantas, los perros y las flechas. Y me fui de caza, que hay que tener cuidado también, te digo, porque yo me fui con gente del pueblo y tal, pero están desguazando las pocas culturas que quedan. El tema del turismo, ¿no? Que también otro día hablaremos también, porque incluso en Asturias puede ser muy peligroso y acabar con muchas cosas, ¿no? Pero ahí hay una tribu que se llama los Bushmen, que no fonan al hablar, hablan así. ¿cómo? Son 2000 y pico personas todavía en Tanzania que viven así, y me fui por ahí con ellos a cazar, a flechazos, hasta que cazamos ahí unos pobres pollos de águila, de lucho ceniciento, que se comieron esa noche. Y ahí hice todo tipo de las cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, yo tenía que tomar malarone, que es para la malaria, para no Sí, coger malaria. sí. Entonces te decían, tome usted las ensaladas, que hay que hacerlo, ¿eh? No estoy diciendo que la gente haga lo que hice yo. Tome las ensaladas con agua mineral, desinfecte, no sé qué, y ahí Sí. empecé a hacer de todo ya con estos. Los de la tribu pasamos mucho calor, porque fueron 2 horas y pico de caza, 3, corriendo, y entonces empecé a coger frutos del baobab, lo chupaba uno de la tribu, me lo daba a mí, yo chupaba el baobab también, y digo, bueno, lo que no mata engorda, y tuve la suerte de Madre no coger, mía. de no coger nada por allí. Madre mía. Y precisamente estuve dudando mucho entre qué cuentos elegir para hoy, ¿no? Había estado leyendo unos que os recomiendo muchísimo, que son unos cuentos publicados en su día por Siruela, una selección de cuentos tradicionales africanos hecho por Nelson Mandela, el insigne padre de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Eso mismo que se ve ahora de una manera atroz en Palestina, ¿no? Mucho más incluso violenta, ¿no? Bueno, pues este señor recopiló todos los cuentos, muchos cuentos sudafricanos, y estuve ahí, tenía 2 o 3 seleccionados, digo, ¿cuál cuento, cuál no cuento? Uno Pero que digo, al nos final, quedan 7 minutos, así que... pues al final cuento uno de Baobab. Uno que le escuché la primera vez a uno de los grandes narradores de nuestra patria, Bonifacio Fogo. Un cuento que dice así: la leyenda del Baobab. Y cuentan y dicen y rumorean que tras su dura corteza, entre las torcidas ramas que parecen raíces, está el corazón del Baobab, un enorme y longevo árbol. Ahora es una bola oscura, dura y vacía, pero no siempre fue así, porque cuentan y dicen y rumorean que un buen día iba el conejo, camina que te caminarás bajo el inclemente sol, quejándose de su mala vida, de sus muchos trabajos para alimentar a su familia, pero ya no podía caminar más y vio la sombra salvadora del Baobab, se puso bajo sus ramas y empezó a quejarse: qué dura vida, yo no puedo más, ¿cómo alimento hoy a mi familia, a mis pequeños hijos? Y cuentan y dicen y rumorean que el Baobab se apiadó del pobre conejo, le miró y le dijo: ¿qué te pasa, amigo conejo? Y el conejo le contó todas sus atribulaciones, su dura y pesada vida, y el Baobab, que era grande y generoso, abrió sus ramas y abrió su corazón. Y como todo el mundo sabe, por aquellos años los corazones del Baobab estaban llenos de riquezas. El Baobab miró al conejo y le dijo: amigo conejo, coge todo lo que necesites. El conejo miró al corazón del Baobab y vio que estaba todo lleno de perlas, de monedas de oro, de sedas delicadas, y agarró lo que buenamente pudo, lo que le cabía entre sus manos, volvió a su casa, y a partir de ese día toda su familia tuvo una vida cómoda. No lujosa, pero sí cómoda. Tenían lo suficiente para comer todos los días, para trasladarse a la escuela, no sé, lo que hagan los conejos. Pero vete tú aquí que el cambio de vida del conejo no pasó desapercibido a los ojos de la hiena. Un buen día se acercó al conejo y le dijo: conejo, tú que bebías tan mal, tú que no tenías con qué alimentar a tu familia, ¿cómo es que ahora estás tan bien? Entonces el conejo
le relató, porque era buen vecino, le relató a la hiena pues lo que había pasado. Oye, pues mira, el baobab se apiadó de mí, abrió su corazón, dijo la hiena, que sabía como el resto de los animales que estaba lleno de tesoros. Sí, sí, lo abrió y ahora tengo lo suficiente para vivir. La hiena urdió un plan, se fue un buen día hacia el baobab, un buen día también de fuerte calor, se puso también bajo sus ramas, como había hecho el conejo, y empezó a lamentarse de su dura existencia, de que no tenía para comer. El baobab miró nuevamente a la hiena y se apiadó también, y le dijo: ¿qué te pasa, amiga hiena? Y la hiena le contó todo tipo de exageraciones acerca de su mala vida, y el baobab, enternecido, volvió a abrir sus ramas y volvió a mostrar su corazón lleno de riquezas. La hiena miró al corazón del baobab y empezó a codiciar todo su contenido, así que se abalanzó sobre el corazón del enorme árbol y empezó a lanzar enormes dentelladas, empezó a intentar rasgar con sus garras todo el contenido del corazón para sacarlo todo y llevarse todo lo que sus ojos veían. El baobab le decía: ay, amiga hiena, por favor, para, coge lo que necesites, pero no me hagas más daño. Para, hiena, para, me duele, hasta que el baobab ya no pudo más y de golpe, ¡trácata!, cerró a cal y canto el corazón, y la hiena quedó con 2 palmos de narices sin conseguir ni una mísera moneda de oro. Cuenta la leyenda que desde ese momento nadie ha vuelto a ver jamás el corazón del baobab, que ya no deja que se le acerquen debido a su áspero tronco, que a veces emana también un mal olor. Dicen, en eso el baobab se parece a muchas personas que aparentan tener una corteza dura y áspera, pero que poseen un corazón lleno de tesoros. Sin embargo, las personas, como el baobab, tienen un corazón escondido, muy duro y muy difícil de abrir. Lorín, Lorado, este cuento africano se ha acabado y muchas gracias por haberlo escuchado. Bueno, un cuento como la vida misma. Que así, al final son las fábulas. Claro. Y me quedo con muchos, porque luego es maravilloso ver cómo hay la conexión entre las distintas historias, cómo van viajando de un continente a otro. Por ejemplo, Mandela recupera muchos cuentos africanos, pero que realmente tienen un origen indoeuropeo. Y es alucinante ver cómo, pues, por ejemplo, a nosotros le decimos, os contaré quizás uno el próximo semana asturiano, ¿no? Nosotros tenemos 2 personajes típicos, ¿no?, que son Marika, que es la raposa, y Xuan, que es el oso. ¿Sí? Bueno, pues eso se cambia en África, pues por ejemplo, por el chacal y el lobo, o el chacal y la hiena, y tienen, muchos cuentos que han viajado entre continentes y que hablan de nosotros, de los seres humanos, ¿no? A mí me encantan las fábulas, y las fábulas al final siempre enseñan algo sobre nuestra especie, ¿no?, sobre los animales que las protagonizan. Entonces, pues no sé, la próxima igual seguimos en África o nos venimos a Asturias, lo que os apetezca. Madre mía. No sé, nosotros viajamos contigo donde nos lleves, porque siempre es un placer escucharte, cómo lo cuentas y cómo de eso que cuentas acabamos aprendiendo, ¿no? Sacando una lección sobre todo lo que ese cuento narra a través de tu voz, porque son historias. Ese corazón, esa coraza que todos nos ponemos, puede ser la corteza de este árbol, y que todos dentro de nosotros llevamos un gran corazón lleno de tesoros. Lo dicho, una fábula. David. Es una fábula, sí. Y además yo creo que no sé, los cuentos a veces nos pueden ayudarnos a ser mejores. Yo siempre les digo, ¿no?, sobre todo cuando trabajo con infancia, siempre con un profundísimo respeto, ¿no?, porque cuando uno tiene una posición de autoridad, ya sea profe, ya sea cuentacuentos, cuando lo hace con infancia y también con adultos, ¿no?, tiene que ser consciente del poder que uno tiene cuando emite la palabra. Entonces uno siempre tiene, pues, opiniones, y las opiniones siempre pueden ser diversas y plurales, ¿no? Entonces claro, yo siempre intento que los cuentos nos lleguen, que la gente sepa lo que es una opinión y lo que es un hecho, y cuando yo emito opiniones siempre lo digo, y luego también que seamos conscientes que las cosas no han sido siempre igual,
ni van a seguir Claro. siendo siempre igual, que el mundo se modifica y se modifica también gracias a los cuentos. Gracias por estar. Tenemos que emplazar para la próxima semana. Contamos contigo, David. Gracias, Mónica, un fortísimo abrazo a todos.